Televidentes amigos, muy buenas tardes. Aquí con ustedes en un nuevo programa de nuestro canal Arena TV, es su programa de entrevistas en vivo, Hablando con. En esta oportunidad iniciamos siempre agradeciéndoles a ustedes que nos permiten estar en sus hogares y los invitamos a que se pongan cómodos porque vamos a tratar temas puntuales que son de interés de la comunidad. Nos acompaña en esta tarde, antes que nada quiero consignarles a ustedes la ausencia del compañero ingeniero Walter Sánchez, quien tiene una agenda de trabajo que le impidió llegar a tiempo. Está fuera de la provincia incluso, entonces le era difícil estar acá. Les ruego que nos disculpen. Está conmigo el profesor Gustavo Macas González, presidente de la Unión Nacional de Educadores, Núcleo de El Oro. Y lo acompaña el señor Carlos Vicente Tinoco, dirigente de los jubilados de salud de la provincia de El Oro. Como ven, dos personajes públicos que tienen mucha información que compartir con nosotros. Les doy la bienvenida, les agradezco a nombre del programa, del canal y de nuestra audiencia haber aceptado nuestra formal invitación. Y de entrada les voy a pedir primeramente que saluden a la audiencia y preguntarle, por ejemplo, a Gustavo, ¿desde cuándo está ejerciendo las funciones de presidente de la Unión Nacional de Educadores del Oro y esa gestión cuándo culmina? Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes, mi estimado Dani. Un agradecimiento sincero a quienes hacen este importante medio de comunicación aquí en el Cantón Arenillas. Soy el presidente de la UNE de la provincia del Oro. He dado gran parte de mi vida a defender los derechos del magisterio y del pueblo ecuatoriano, ya sea 2 veces como presidente de la UNE del Cantón Pasaje y como presidente de la UNE de la provincia del Oro. Estoy en funciones prorrogadas ya 8 años, no porque haya querido, sino porque en el 2015 el gobierno anterior, del que no quiero recordar, quitó la vida jurídica a nuestra Unión Nacional de Educadores, tratando de desaparecer la organización del magisterio ecuatoriano. Pero ahí estuvimos los dirigentes honestos, leales y consecuentes con el magisterio ecuatoriano, y hoy con orgullo que este 30 de junio ya entrego a la nueva directiva el mandato. Dejamos a nuestra gloriosa UNE en la provincia del Oro con estatutos legalizados, tanto en el Ministerio del Trabajo como en el Ministerio de Educación. Entrego. Entonces vuelve a ser una institución de derecho, ¿no? Lógicamente ya es una institución de derecho, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Educación, y hoy entrego la dirigencia a maestros capaces y consecuentes para que sigan defendiendo los derechos del magisterio. El compañero que te va a sustituir, el compañero Gustavo, el compañero que lo va a sustituir a usted, es el resultado también de elecciones. Lógicamente, por eso nos ha caracterizado en la Unión Nacional de Educadores. Vamos a elecciones, pero hay una nueva modalidad de elección, son con los maestros fundadores en la provincia del Oro, que por el momento, como estamos empezando una nueva vida jurídica, son muy pocos. De ahí estamos en proceso de jubilación para que haya más maestros afiliados a la Unión Nacional de Educadores, para que en lo posterior ya sean unas elecciones universales como lo hacíamos anteriormente. O sea, sí va a haber la incorporación de todos los profesionales en ejercicio docente, ¿no? Lógicamente, la Unión Nacional de Educadores nos ha caracterizado, por eso la unión, la unidad, la organización de todos los 120.000 maestros en el país y los aproximadamente 9.000 maestros aquí en la provincia del Oro. Gracias, profesor Gustavo. Don Carlos Vicente, dirigente de los jubilados de salud del Oro. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el enfoque de la gestión desde la expectativa de la Dirección de Jubilados del Oro? Licenciado Dani Loaiza, nuestro agradecimiento a usted de este importante programa televisivo donde podemos llegar
a los hogares más recónditos del cantón de Arenillas, de la provincia del Oro y por qué no del país entero. En efecto, soy el compañero de Tinoco, soy el secretario de Defensa Jurídica de la organización, el presidente de la asociación es el compañero Carlos Blasio Aguilar. Nuestro periodo que estamos ejerciendo, tenemos un año ya en el directorio, los estatutos dicen que serán cada 2 años. El cambio de la ¿Cuándo sería el año de renovación? De renovación, sí. Entonces, en un año estaríamos ya llamando a elecciones para el cambio 2022. 2022. Lo que llaman los políticos, ese sería el año electoral de ustedes, ¿no? Por supuesto, así más o menos, sí. Bueno, ahora, don Carlos Vicente, en esencia, ¿cuál es la gestión central que ejercen desde esa dirección de representantes de los jubilados de Salud del Oro? Sí, el fondo de nuestro accionar, aparte de nuestra organización, el punto fundamental es de pensar en nuestro futuro, de pensar en la institución emblemática que nos cobija, en este caso a 550,000 jubilados, es la defensa auténtica de la seguridad social. Nosotros entendemos de que todos los que nos hemos jubilado, que en efecto hemos laborado más de 30 años y tenemos más de 60 de edad, hemos hecho nuestros aportes correspondientes y hoy, que ya nos ha llegado, como se dice, la tarde sombría, es la obligación de que el Seguro Social tiene que reconocernos el derecho a la vida, el derecho a la salud, y por esa situación nuestra organización creyó conveniente alinearse con todas las organizaciones de la provincia del Oro, llámese el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, y hemos creído conveniente unificarnos y conformar el Frente de Defensa de la Seguridad Social del Oro. Y hablando del Frente de Defensa, no solamente que se ha constituido en la provincia del Oro, nosotros fuimos, como quien se dice, un abreboca. Se han conformado los frentes de defensa de la seguridad social en todo el país y entonces estamos en esa línea de acción, en esa línea de conducta en función de defenderlo al seguro social como verdaderos dueños que somos, entendiendo que los afiliados a la seguridad social pasan ya de 3 millones de aportantes y nosotros que somos 550,000 estamos unidos con el seguro campesino, con los pensionistas, en función de defender con organización y con lucha a la seguridad social, que en definitiva va a beneficiar a todos. Ahora, don Carlos Vicente, una pregunta así breve que me la conteste. Los jubilados hay en el sector educativo, hay en el sector de salud, que usted nos está compartiendo la información, hay jubilados en el sector de la función de los municipios, de los GAD provinciales, de los GAD municipales. Digo, estas organizaciones también de jubilados que ameritan que se mantengan organizados, ¿fluye información compartida entre estos colectivos de jubilados, digo docentes, de los jubilados de salud? ¿Fluye y qué beneficios se logran si la información fluye como que creemos que se está dando, ¿no? Por supuesto, hay algunas situaciones que virtualmente son las que nos unen más. Nosotros tenemos derecho a una pensión jubilar mensual. Y esa pensión jubilar mensual siempre hay las amenazas de que pretenden rebajarnos las pensiones jubilares. Rebajar, ¿no? Hay las amenazas de que el hospital... Pero la amenaza, ¿de dónde viene a veces, frontalmente? La amenaza viene del propio gobierno, de los empresarios, de las cámaras y del propio Fondo Monetario Internacional, donde se cosen todas estas situaciones. Entonces nos hacen creer a los jubilados, o quieren hacernos creer, porque hasta pronto nosotros no los creemos. Nos hacen creer que el Seguro Social es una institución, en definitiva, enclenque, una institución paralítica ya, que ya no responde ante los intereses de los jubilados y de los afiliados, y que por lo tanto es más fácil privatizarla. Entonces, en eso vienen soñando. O sea, la privatización, objetivo principal,
quitar el tema de jubilaciones. En líneas, Por allí puede ser. líneas rojas tienen dos accionares. Este grupo Bueno, de eso me lo explica luego, ¿ya? Ya. Muy bien, porque quiero también centrarme con el profesor Gustavo. Muy bien, profesor, usted compartía la información con nuestra audiencia aquí en esta reunión que estamos ahora. La UNE ha logrado ya, ¿qué diría yo? Pues no, primero reinventarse en su gestión y segundo, seguirse manteniendo en esta, como siempre fue, representativa a nivel no solo local, sino nacional, inclusive con expectativas internacionales. Hay que decirlo con propiedad porque he sido maestro y he estado en otros países y las preguntas que han generado compañeros docentes de universidades, de institutos superiores es la gestión de la UNE Nacional del Ecuador. Ahora bien, Gustavo, ¿cuál es el problema ahorita más crucial que están atravesando los maestros que representa en este momento? Bueno, déjenme hacer un poquito de historia, Dani. Bueno. El 11 de agosto de este año logramos una gran victoria, no solamente para el magisterio de la provincia, sino para el país. Y nuestra UNE, como lo dice usted muy claramente, ha sido, es y seguirá siendo un referente de lucha, de combate para hacer respetar los derechos del magisterio y del pueblo, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Logramos que por decisión de la Corte Constitucional declare a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural constitucional, cosa que el gobierno de turno del señor Lasso se oponía rotundamente a que se declare nuestra ley de forma constitucional. Los 9 jueces dieron el visto bueno, pero ahí alcanzamos victorias importantes, como es el reintegro de los maestros que fueron desvinculados en plena época de emergencia sanitaria por el COVID-19. Logramos también de que se logre las 10 categorías escalafoniarias. O sea, el territorio, eso ya es realidad. Lo incorporó el gobierno. Realidad. Pero lógicamente, como todos los gobiernos de derecha que nos han gobernado, no se está aplicando en el 100% las reformas a la Ley Orgánica de Educación. Como es la demanda de la UNE y el interés de los maestros. Y de la comunidad educativa. Porque lógicamente la UNE no solamente lucha por el bienestar del magisterio, sino por los estudiantes y por los padres de familia. Correcto. Eso no se está cumpliendo con el... ¿Qué hacer entonces? Con el presupuesto para la educación. Imagínense hoy, en la proforma presupuestaria del 2022 que está analizando la Asamblea. En manos de la Asamblea. Está en manos de la Asamblea. Hay un recorte al presupuesto de la educación que asusta. De 952 millones de dólares. Que asusta. Que asusta. Y con ese recorte del presupuesto no se va a poder tener una calidad de la educación. ¿Por qué le afirmo esto? Y permíteme, Gustavo, un alcance, no solo de salud. Perdón, no solo de educación, también de salud. A los sectores sociales. O sea, a los sectores sociales. En los dos aristas más que generan mayores necesidades que tenemos tanto en salud como en educación. Lógicamente, a los sectores sociales es lo que recorta el presupuesto para la educación y para la salud. Pero, concomitantemente a esto, tiene aprobado 9.000 millones de dólares para pagar la amortización de la deuda externa. Entonces, nosotros manifestamos como dirigentes en el país, en la provincia, de que todos estos gobiernos ven en la educación un gasto, más no una inversión. Nosotros como docentes sabemos que invertir en educación es invertir para el desarrollo de los pueblos. Hoy, con el tema de las clases presenciales, que ya se vienen por orden de la ministra de Educación y del gobierno, es decir, ¿Cuál es la desesperación de regresar a las clases presenciales? Si tal vez un poco el tema de la COVID todavía no se lo ha superado, voy a recoger el pensamiento que expresaste antes, 100% en salud. Lógicamente que no todos los estudiantes están vacunados al 100%, pero aquí afirmamos una cosa, Dani. Como Unión Nacional de Educadores, nosotros no nos oponemos
al retorno presencial a los estudiantes y a los docentes. Pero sí exigimos al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, de que entregue pues el presupuesto completo para las instituciones educativas, para los distritos, para que no tenga que salir del bolsillo de los padres de familia, del bolsillo de los maestros, todas las adecuaciones que se hacen en las instituciones educativas. ¿Qué es lo que podría ocurrir porque el presupuesto para educación ha sido bajado ostensiblemente, recortado ostensiblemente? Lógicamente, y eso está pasando. O sea, los padres de familia volveremos a dar para la tiza, para el borrador y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lógicamente, para mobiliario, que no hay mobiliario en las instituciones educativas. Es más, hoy, con el pretendido retorno a clases, se dice que se va a guardar el distanciamiento de los estudiantes. Yo les pregunto a las autoridades aquí, al distrito educativo, ¿qué distanciamiento se puede guardar cuando se regrese, según el cronograma en enero, ya de todas las instituciones educativas que supuestamente ahí ya van a estar vacunados por segunda ocasión? ¿Qué distanciamiento se va a tener con una aula de 9 por 6, 54 metros cuadrados, que es lo estimativo, con 40 o 45 estudiantes? Entonces ahí corremos el riesgo de que, a pesar de estar vacunados, nuestros estudiantes, los mismos maestros, los mismos padres de familia, pueden contagiarse de una mejor manera. Pero para eso exigimos que se dé el presupuesto completo para que las instituciones educativas tengan todos los implementos de bioseguridad, se tenga el alcohol, se tenga el gel, se tenga la mascarilla, se tenga el rotapiés para limpiarse el calzado, de que no salga nuevamente, repito, para el pintado de las instituciones educativas del escuálido sueldo que tenemos los maestros y, peor, de la crisis económica que están teniendo los padres de familia. Y quizás que esté funcionando a un alto porcentaje las unidades de salud que tienen los colegios. Los colegios tienen su médico, ¿no? Tienen su personal técnico, pero a veces hay el médico, pero no tiene ni la camilla. No tiene ni la camilla, no tiene lo mínimo elemental. Imagínate, compañero Gustavo, en una emergencia que se ocurra por la masificación, por la asistencia masiva de escolares, ¿no? Lógicamente, y eso el médico habrá... O sea, no hay que satanizar, pero es posible que eso ocurra, ¿no? Que puede ocurrir. Porque este virus te contamina por contacto. Y simplemente, ¿no?, dicen los directores distritales que se debe tener un lugar adecuado en la institución educativa por algún motivo que algún maestro o algún estudiante se contagie. Para aislarlo. Pero simplemente lo vamos a aislar. Claro. ¿Y qué implementos vamos a utilizar para velar por la vida de ese estudiante o de ese maestro? Sí, entonces, porque no se trata de encerrarlo en cuatro paredes, ¿no? A esperar a que muera. No, entonces, eso va por tener el presupuesto completo para la educación. Este año se debe aumentar el 0,5%, que según el Producto Interno Bruto del país, que está en 109.670 millones, equivale a 574 millones de dólares. Y eso tampoco se ha aumentado. En cambio, se ha disminuido. Para el presupuesto del año 2021, imagínense, 2021 se dio 4.670 millones de dólares. Pero para este año, en vez de aumentar, ha disminuido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese presupuesto completo vaya al sistema educativo? De ahí son las grandes fallas, que no habrá para capacitación docente, no habrá para infraestructura escolar, no habrá para guardianía permanente, porque hoy las instituciones educativas están echadas al olvido. Los pocos conserjes, los pocos auxiliares de servicio que habían, por no pagarles 20 o 30 dólares más al sueldo, que ellos también ejercían las funciones de guardianes, lo sacaron. Quedaron las instituciones educativas desprotegidas y los amigos de los ajenos se han llevado todo lo que ellos han querido. Materiales, televisores, computadoras de mi institución educativa. Se llevaron 34 computadoras. No hay ahora para la computación de los estudiantes. Las bombas para succionar el agua, que hoy en esta plena emergencia sanitaria, el agua sabemos que es lo fundamental para la higiene. Y los sanitarios tienen que estar en excelente funcionamiento. Las escuelitas rurales, cuyo techo es de zinc, están oxidados, se están cayendo. Entonces, todo tiene que ver
a que el presupuesto para la educación sea regularmente como lo establece la Constitución. Muchísimas gracias, compañero Gustavo Maca, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Retornamos con nuestro segundo invitado, don Vicente. A ver, usted me hablaba de 2 líneas rojas. Explíqueme. Sí. En las 2 líneas rojas está embarcado lo siguiente: cómo resolver el problema de la crisis para que el Seguro Social continúe prestando los servicios de acuerdo a lo que dice el artículo 372 de la Constitución Política del Estado. Ocurre que el gobierno pretende resolver la crisis que sí existe. Nosotros decimos que hay una crisis moderada, porque al IES le ingresan más de 400 millones mensuales, y si le ingresan esa cantidad de dinero, creemos que es un respaldo fuerte para que el Seguro Social no puede estar en una iliquidez. Claro, me habla de 400 millones mensuales. Ya. El problema es el siguiente, que los gobiernos que se han turnado en el poder, incluidos los de los últimos 14 años, lo han convertido en una caja chica. Hay datos fidedignos que el Estado le está debiendo a nuestra institución emblemática más de 22.000 millones de dólares. Para atención médica en este rato le está debiendo más de 8.400 millones de dólares. Para pensiones jubilares, lo que tiene que ver el 40%, que el gobierno de Correa se atrevió a quitarle a la Seguridad Social ese derecho, ese ingreso, pero que con la lucha de los trabajadores y de los pueblos logramos en el 2018 que la Corte Constitucional declare la inconstitucional de esa malhadada ley, y por lo tanto desde enero del 2019 se restituyó este derecho. Pero el licenciado Lenín Moreno, presidente de la República, solamente pagó 440 millones y no pagó absolutamente nada más. Entonces hay una deuda. Por eso los que han estado frente al BIES como Vinicio Troncoso dejaron diciendo que en definitiva el problema que está habiendo una desinversión de dineros administrativos del IES para poder cubrir las pensiones jubilares. Entonces, por lo tanto, mientras el Estado ecuatoriano no presupueste, porque si no presupuesta, ¿cómo le va a pagar al IES? Entonces vemos, refiriéndonos a la proforma presupuestaria de los días que fueron nuevamente, la que está en la Asamblea. En la Asamblea es una proforma también para el IES recortada. Si hay una deuda tan monstruosa y hay una cantidad de derechos que tiene que cumplir el Estado con el Seguro Social y no le pone un centavo en el presupuesto de la Seguridad Social, y antes le recorta, eso se visualiza que la intención que ellos tienen es la siguiente. Primero, que los afiliados, que son cerca de 3 millones de aportantes. Usted me habla del universo de los afiliados. Del universo, sí. Ya. Entonces ya que no aporten el 9.40%, sino que quieren pasarles al 14.50%, que aporten más. O sea, me tiene de la mano al bolsillo. Consecuentemente, pero no le han elevado los salarios a los trabajadores. Y entonces, al arrancarles de su propio... Pero el señor Lazo dijo que iban a ser 500. No se ha cumplido eso, ¿no? No se ha cumplido ni se cumplirá, porque siempre la demagogia es la que está al orden. Pero oiga, don Vicente, pero dicen que no podemos esperar así que sea todo tan rápido si apenas tiene 4 o 5 meses. Sí, o sea, más que sea en los primeros 8 días, en la forma y en los términos que un gobierno se pronuncia, y como va cediendo, es fácil para calcular, el pueblo ya no es ingenuo. Volviendo al tema del que estábamos hablando, entonces no solamente que es un acuerdo de los empresarios, de las cámaras y el gobierno, de aumentarles el aporte a los afiliados, sino en el caso de las jubilaciones, que ya no sea a los 30 años, sino a los 35 de servicio, y que no sea a los 60 de edad, sino a los 65. Hasta los 70 alguien se le ocurrió, ¿no? Entonces, mire, quieren que esa crisis que tiene el IES, porque sí la tiene, se le han robado, y tal vez el término no es usual, de acuerdo a la academia, se llama de hurto. Lo que le han hurtado al IES, todos los gobiernos que se han traído, fundamentalmente en los últimos años, lo han sometido en esta pequeña crisis. Y por lo tanto, nosotros creemos que para resolver los problemas de la seguridad social, nosotros planteamos, primero, que el Estado pague la deuda.
al IES en toda la extensión de la palabra. Y segundo, que el seguro social debe estar dirigido por sus verdaderos dueños, sus verdaderos representantes, por los que ponen el dinero. Y con esto queremos decir que el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social dice que tiene que ser dirigido de manera tripartita y paritaria. Quiere decir que hay tres entes que tienen que tener uno cada uno. En este caso sería el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Pero desde el 2016 los trabajadores no tienen ni siquiera un vocal en el Consejo Superior del IES. Por eso la solución para nosotros es ir a la reforma de la Ley de la Seguridad Social, donde en el artículo 28 planteamos de que los afiliados tengan un representante y los jubilados también, igual que el seguro campesino y los de Montepío, y que los empresarios y el gobierno pongan uno y uno, pero que de entre ellos se nombre el presidente del Consejo Superior del IES. Correcto, Si Vicente. el presidente de la República mismo nombra, ellos mismos ponen el queso, ellos mismos ponen el ratón. A eso le voy a plantear una pregunta para que usted nos ayude con la información. Amables televidentes, con la venia de nuestros invitados, vamos a un corte y ya regresamos. Amigo agricultor, ya llegó a Arenillas todo lo que usted necesita para el agro. Casa del Agricultor, Cielo y Terra. Contamos con motores a diésel y gasolina, bombas de mochila, motor y manual, guarañas, plantas de energía eléctrica, aspersores en todas las medidas, holladora, motosierras, fumigadoras estacionarias, bombas a caudal y presión, aceite de 2 y 4 tiempos. Somos distribuidores autorizados de la marca Husqvarna, Shindaiwa y Honda. Contamos con garantía de 1 año en cualquiera de nuestros equipos que comercializamos. Además, contamos con fungicidas, herbicidas, insecticidas, coadyuvantes y más, ya que somos distribuidores autorizados de Ecoquímica. Estamos ubicados en Arenillas, calle José Joaquín de Olmedo, a pocos pasos de La Poza, frente a la estación de taxis. Además, visite nuestras agencias ubicadas en Pasaje, calles Piedrahíta y Rodrigo Ugarte, Agencia 2, Rocafuerte y 9 de Mayo, en Santa Rosa, calle Sucre y El Oro. Casa del Agricultor, Cielo y Terra. Cielo y Terra. Arena TV Cable comunica a nuestros abonados de señal por cable que atendemos en oficinas de recaudación y servicio técnico desde las 8:30 hasta las 13 horas y desde las 14 horas hasta las 17 horas 30, en la cual puedes ponerte al día en tus pagos. Ante la emergencia que estamos pasando, ven con todas las medidas de seguridad. Atentamente, la gerencia. Para Masnet, el primer internet de ultra alta velocidad. El servicio es importante, por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50-50. Renuévese con Masnet. Internet y TV cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas. Le ofrecemos internet con el nuevo sistema GPON 4G de ultra alta velocidad mediante fibra óptica. Contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo. Disfrute de nuestros planes estudiantiles, familiares, empresariales. Contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada, óptima y de calidad. Llámenos o escríbanos al 0964-074-065. Correo electrónico info@mastv.site. Nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento. Visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio San Vicente, junto al subcentro de salud. Si usted es abonado de Arena TV, la instalación de internet es totalmente gratis. Aproveche nuestra promoción. Masnet, el mejor servicio de internet y TV cable en Arenillas. Chino Restaurant. Venga y viva una deliciosa experiencia con el mejor sazón de Arenillas. Disfrute de nuestro acogedor rincón gastronómico mientras deleita su paladar con nuestra variedad de platos como caldo de bolas, guatita, caldo de pollo, corvina frita,
ceviches especiales, jugosas carnes y frescos mariscos. Sus pedidos al 0984-777-125. Deguste su paladar. Visítenos ahora mismo en la avenida Raúl Frías Aguirre, donde será atendido con toda la amabilidad por su gerenta Jacqueline Jiménez. Chino Restaurant, almuerzos y más. Porque nuestro deber es mantenerlos bien informados. Porque las voces de las autoridades no se escuchan. Que nos ayudaran también con las calles. Arena TV, Canal 2, retoma sus espacios informativos con 2 emisiones. No se pierda, de lunes a viernes, el Noti Informativo de las mañanas, desde las 7:30. Y Arena Noticias, emisión estelar, 19:30. Arena TV, siempre en la noticia. Volvemos con ustedes, televidentes amigos. Les recordamos que estamos acá con nuestros invitados, los señores profesor Gustavo Macas, presidente de UNE del Oro, y Carlos Tinoco, dirigente de los jubilados de Salud del Oro. Y con Vicente, para cerrar ese pensamiento que nos estaba transmitiendo de acuerdo a su experiencia como dirigente. Todo lo que la información que estás compartiendo, compañero Vicente, ¿qué es lo que tiene que hacer el jubilado para no dejarse llevar también por informaciones, por malas informaciones? Por ejemplo, se escucha decir y casi siempre que están cercanos a cobrar sus pensiones, ya unos 20 días o 15 días antes ya les están diciendo este mes, en las redes sociales estoy hablando, pues no, este mes ya no hay dinero en el IES para atender las pensiones de los jubilados. Y eso causa ¿cómo le explico? Una manifiesta expectativa en las personas jubiladas, ¿no? Y hay pues los que se la creen, pues. En todo caso, ¿cómo hay que orientarlo también a las personas jubiladas para que no se dejen llevar de malas informaciones? Y desde la organización de los representantes, de los dirigentes, ¿están haciendo algo para motivarlos y capacitarlos y que sepan lo que realmente pasa con su institución? Digo su institución porque son jubilados y los aportantes al IES son los dueños. Sí, voy a empezar por lo último. El Frente de Defensa de la Seguridad Social del Oro, donde es el presidente, el profesor Gustavo Macas, yo soy el vicepresidente del mismo. Estamos constituidos a nivel provincial, donde tenemos coordinadores en la parte alta. El coordinador es el compañero Hermel Gallardo Azanza. Aquí en los cantones fronterizos el compañero Ricardo Ulloa. En el caso de los sindicatos está el compañero Marcelo Rojas y Walter Toro en la parte alta. Entonces tenemos... Cuando me habla de los sindicatos, me habla de sindicatos de trabajadores. De trabajador de la salud. Porque alguna gente ha pensado que quien tiene que defenderlo al Seguro Social son los jubilados. Y no los aportantes. Entonces, porque la gente cree que nosotros tenemos que luchar porque estamos viviendo de una pensión jubilar. Pero ellos no saben que el Seguro Social, algunos no saben que el Seguro Social se mantiene y vive con los aportes de ellos. Entonces los propios dueños son los aportantes. Y los aportantes son los que están caminando a la jubilación. Claro, para allá va pues, porque yo digo, el reloj no se detiene. Bueno, fíjese, eso es un tema de capacitación, ¿no? Entonces hemos ido a algunos lados y estamos trabajando en función de socializar, de aclarar algunos aspectos, algunos términos. Correcto. Porque alguna gente cree que el Seguro Social no es una institución autónoma, creen que es del gobierno. Entonces el Seguro Social... Y el Seguro Social es de los aportantes, de los afiliados. De los afiliados, por eso es que nosotros decimos que para que se resuelvan los problemas del IES debe estar dirigido por sus propios dueños, donde en este momento la crisis... O sea, el dueño debe administrar sus bienes. Pero por supuesto. En la lógica más simple, don Vicente. El artículo 29 de la Ley de la Seguridad Social dice que ningún moroso puede estarlo dirigiendo al IES, pero en este caso el Estado es moroso, con 22.000 millones.
y los empresarios están debiendo 1.700 millones, y ellos son los que le dirigen al IES. O sea, están faltando a las normas. Pero por supuesto, eso es lo que no saben los A afiliados, ojo vista de eso todo no el saben mundo. los jubilados. Y por eso es que este importante programa que no puedo dar para decirle esta verdad a todos los televidentes que le interese esta situación, que sepan que en definitiva quien tiene que dirigirlos al Seguro Social son sus verdaderos dueños. Ahora bien, los sueños que tiene el gobierno es, porque siendo la institución, como acabo de señalar, de los trabajadores, de los aportantes, de los jubilados, lo negocian con el Fondo Monetario Internacional, y en las cartas de intención, los préstamos que le hace el Fondo Monetario Internacional siempre está condicionado con el IES. ¿Y el IES qué tiene que ver? ¿Por qué el IES lo ponen de garantía? Entonces andan soñando con el propio Fondo Monetario Internacional de privatizarlo al seguro. Pero, don Vicente, es que el IES es fuente continua de ingresos financieros. Y financieros, y eso que como está mal dirigido, no hacen lo que deben de hacer. Mire, por ejemplo, el Banco del BIES, la institución más grande que puede competir con cualquier banco en este país o en Latinoamérica, el Banco del BIES, en vez de estar produciendo, está gastando, porque no lo convierten como mínimo en una banca de primer piso, en una banca universal donde compita Hay con juego de intereses todos ahí, los bueno, bancos, claro. correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que el IES generaría más recursos, pero en las condiciones mal administradas. No es que han vendido su patrimonio. Lo venden al Hotel Quito, que está en el centro de Quito, y como dice nuestro pueblo, lo venden a precio de gallina enferma. Venden la Cemento Guapán, lo remataron al ingenio azucarero del norte. Y entonces, ¿quién defiende al IES? Por desconocimiento. Como los trabajadores no tienen que sacar la plata del bolsillo todos los meses para pagar, sino que le descuentan, como que ni cuenta se da que es su verdadero recurso. Entonces, por esas situaciones, nos andan queriendo vender la idea que lo mejor sería privatizarlo. Y entonces nosotros tenemos experiencias claras de lo que conocemos, de lo que está pasando con las aseguradoras privadas en Chile. Le voy a reservar, justamente a eso voy a llegar, le voy a reservar, don Vicente, le voy a plantear ya la pregunta, pero me la contesta luego. La corriente privatizadora, oiga, ronda Latinoamérica. Y eso seguramente es hasta a donde nos arrastran también a nuestro país, ¿no? Formule, arregle sus ideas y cuéntenos hasta dónde ustedes tienen experiencia en el manejo de esa información, ¿ya? A ver, compañero Gustavo, sigamos hablando del presupuesto que lo estás planteando de una forma clara, comprensible, y me interesa que nuestra audiencia esté bien informada. Adelante, compañero. Tenemos serias preocupaciones, Dani, en el presupuesto para este año 2022. Nosotros conocemos... Repitamos, el que está en la Asamblea en el este que está en la rato, Asamblea, ¿no? en análisis de la Asamblea. En análisis de la Asamblea, sí. Nosotros como dirigentes sabemos que el presupuesto para la educación tiene que financiarse con los ingresos permanentes. ¿Cuáles son? Muy bien. Los ingresos permanentes es la venta del petróleo, los impuestos que pagamos al SRI, que la ley manifiesta que deben ir para financiar salud y educación. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Pero ahora hay el decreto 170 del 20 de agosto del 2021, es decir, hace pocos meses, ya con el señor Lasso, manifiesta que los ingresos permanentes, el presupuesto para la educación, de forma excepcional, puede financiarse con los ingresos no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos no permanentes? La venta de los activos que tiene el Estado, que no es del gobierno, sino es de los 17 millones de ecuatorianos. Claro, así es. Por ejemplo, las empresas eléctricas, CNT, ¿verdad? El Banco del Pacífico. Y también con préstamos internacionales. ¿Qué son los préstamos internacionales?
el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto va a ocasionar de que en un momento dado el gobierno nacional, el Ministerio de Finanzas manifieste: nosotros tenemos que endeudarnos el país para financiar el presupuesto para la educación. Nosotros tenemos que vender los activos que tiene el gobierno para financiar el presupuesto para la educación. Pero entonces ahí lo que dice el compañero Vicente va en el camino también de las privatizaciones. Hay el decreto 283 de hace 8 días, en donde manifiesta clarito, Dani, de que las empresas eléctricas van a ser privatizadas y que a partir del año 2022 de enero van a regularizarse las tarifas de energía eléctrica. Un hachazo más, un paquetazo económico más al bolsillo de los ecuatorianos. Pero en esta proforma, lo que nos preocupa... Pero en cuanto a generación de energía, no somos una pequeña potencia acá. ¿Y cómo es que a los dueños de esas grandes generadoras de energía nos quieren subir, si hasta tenemos energía para exportar? Nos hicieron creer el cuento en el gobierno del señor Correa de que construyendo las centrales hidroeléctricas vamos a tener la energía, los ecuatorianos, más barata de Latinoamérica. Y no fue así. Y no fue así. Porque lo que hicieron es venderla. Venderla. Hoy se la vende a 4 y 5 centavos a Perú y a Colombia. Pero al consumidor, al dueño, nos la pasa la factura de 10 y 11 centavos. Correcto. Entonces, en ese sentido es lo que están trabajando, y estos gobiernos simplemente acatan las disposiciones del Fondo Monetario Internacional para atraer más deuda externa, y esa deuda externa no la pagan ellos, no la pagan los han generado, sino los pagamos los 17 millones de ecuatorianos. A través de las imposiciones tributarias. A través de los tributos, a través de los impuestos. Pero en esta proforma, Dani, nos preocupa aún más. El señor Lasso manifestó en una de sus propuestas de campaña de que iba a generar alrededor de 2 millones de empleos en su periodo. Pero aquí en la proforma que está en la Asamblea en análisis, existe 210 millones de dólares para la desvinculación de trabajadores. Desvinculación, quitarles sus puestos de trabajo, echarlos a la calle. O sea, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que ofreció. Existe para educación, atención a los compañeros maestros, para educación, 120 millones para desvincular a los maestros en el país. En pandemia ya desvincularon a aproximadamente 10,000 maestros contratados y con servicios ocasionales. O sea que unos 10,000 más están en el camino a ser despedidos. ¿Verdad? Y ahí va a seguir siendo el hacinamiento en las instituciones pero educativas. entonces esa política tiene también el objetivo, quizás compañero Gustavo, de privatizar también la educación. Lógicamente, esas son las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, como bien lo manifestaba Vicente. Yo te presto dinero, pero tú me cumples esto. Congelas el precio de los salarios de los trabajadores. Dejas en la calle, achicas el tamaño del Estado a tantos miles de trabajadores en el país. En esta pandemia, más de 1 millón de trabajadores los botaron a la calle. Pero también para el sector de la salud, la que también defendemos, como Frente de Defensa de la provincia del Oro, hay 50 millones para los despidos. Y en los otros ministerios hay 40 millones. En total, 210 millones para desvincular, para despedir a trabajadores en el sector público. En el año 2022. En el año 2022. Entonces, esas son las... O sea, hay que estar alerta a eso. Esas son las condiciones en donde nosotros como dirigentes de la UNE, que además somos dirigentes del Frente de Defensa de la Seguridad Social, vemos y por eso nos movemos a aportar con nuestro granito de arena a los televidentes, a los compañeros maestros en la salud, para que estén atentos al llamado que haga el Frente de Defensa para seguir defendiendo lo que es nuestro patrimonio. El IES no es del gobierno, es de los afiliados, es de los jubilados, es de los pensionistas. Entonces, hoy más que nunca estamos en eso como dirigentes a nivel de provincia, visitando los cantones, visitando los medios de comunicación, en las movilizaciones continuas que tenemos. A eso iba a llegar, te iba a preguntar, compañero Gustavo,
si este enfoque que estás haciendo a nuestra audiencia, que es un enfoque nacido de la experiencia y al manejo y al liderazgo de tu gestión como presidente de la UNE, lo compartes. Perdóname que sea repetitivo, fluye información en Boquilla, Santa Rosa, Pasaje, en los cantones del Oro, a fin de ir logrando mayor concienciación de la gente que reaccione ante esta situación que ahora está imperante. Lógicamente, Dani, como UNE y como Frente de Defensa, como el Frente Popular, nos hemos movilizado a varios cantones de la provincia, en donde estamos dando lo que sabemos a través de los medios de comunicación para despertar la conciencia en el pueblo ecuatoriano, en las organizaciones. Y de paso, el día de mañana vamos en la ciudad de Machala, como Frente Popular, vamos a dar un taller a los trabajadores de la salud, trabajadores de los sindicatos, a los maestros, a todos los gremios organizados, para hacerles conocer la realidad que vive el pueblo ecuatoriano. Hoy que estamos en una grave crisis económica. O sea, el taller tiene el objetivo de compartir la información, lógicamente, que está preocupando lo ahora, que usted manifestaba anteriormente. Correcto. Con Vicente. Correcto. Hoy que los ecuatorianos vivimos una crisis económica bárbara, que el señor presidente de la República, según él, congeló los precios de los combustibles, pero se adelantó los precios que debía haber tenido en el mes de febrero del próximo año. Eso fue un garrotazo más a la economía, un paquetazo más a la economía de los más pobres en este país. Van a subir nuevamente el precio de los pasajes. La subida de los combustibles es una medida inflacionaria en donde el dólar se devalúa cada vez más y más. Los ecuatorianos tenemos menos dinero para llevar los alimentos a nuestros domicilios, es decir, la crisis la seguimos pagando en las consecuencias a los pobres. Pero esa crisis nosotros le exigimos que la deben pagar ellos, las que han generado la crisis a nivel nacional. Ahora una situación, la información que recibimos dice el petróleo sigue en su ascenso en cuanto al valor del barril explotado. Y eso significa que se mejoran las condiciones económicas de un estado, de un país productor de petróleo, que el nuestro no es la excepción. Lógicamente que el precio del barril de petróleo, en esta proforma que está en análisis, lo han presupuestado en $59.20. Pero el precio real, en la actualidad, bordea los $70-75. Entonces, claro, y así como va a llegar a los 80. Ahí hay una diferencia enorme en donde... ¿Qué pasa con ese remanente? Al gobierno hay un remanente de miles de millones de dólares diarios. Entonces, pero eso vamos, y eso sacamos como conclusión los dirigentes, de que ese dinero va para el pago de la deuda externa, no para la reactivación de la economía del país. Entonces, pero cuando le bajan 10 centavos al precio del barril de petróleo, entonces ahí sí están los principales medios de comunicación nacional haciendo a conocer que ha bajado el petróleo y que por ello no se va a poder cumplir ni con salud ni con educación. Pero cuando se aumenta el precio del barril de petróleo, ellos están silenciados, calladitos, para que ese dinero, ese remanente vaya a inflar las cajas del gobierno nacional para que vaya a fluir al Fondo Monetario Internacional. Y qué fácil se les hace a los gobiernos de turno cuando hay una emergencia de esa naturaleza, por ejemplo, como fue el caso de Manabí, que el gobierno anterior no hizo sino simplemente por 2 años van a pagar el 14% del IVA. Qué facilito se les hizo, ¿no? Es fácil. Solucionar el problema metiéndole la mano al bolsillo, al universo de un colectivo que está luchando, que no tiene fuentes de trabajo, que su tierra, si es agricultor, no tiene una atención adecuada desde el ministerio correspondiente. Para ellos simplemente un decreto, un acuerdo ministerial es suficiente para imponer la ley que ellos quieren. Pero recordemos, en el año 2020, en plena época de emergencia, al magisterio activo, a los trabajadores en general, a los trabajadores en general se les descontó el 16,60% de su sueldo y al magisterio el 8,80%.
Y en nuestro tiempo, en unos años nos contaron un día de trabajo, pues acuérdate. Nosotros en la pandemia, en 6 meses, Dani, yo aún era maestro activo, aportamos 73 millones de dólares para arrimar el hombro para efectos de la pandemia. Pero los grandes empresarios, los grandes banqueros, los grandes grupos de poder no aportaron absolutamente nada. Están sacando el dinero ahora esos negocios que hay. Los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales. El señor Lasso no tiene la calidad moral. No, él dice que no tiene dinero en paraísos fiscales. Pero lo que tuvo. Él ya lo ha dicho y lo ha demostrado. Pero lo tuvo. Y ese dinero y esa fortuna ha ido a parar a sus familiares. Entonces él, ¿cómo nos puede decir a los ecuatorianos, ahí está el doble discurso, que arrimemos el hombro pagando los impuestos para sacar adelante la economía del país cuando él evade los impuestos y saca los dineros a paraísos fiscales? Antes de cerrar contigo, Gustavo, un ratito, quiero que me complementes esta inquietud que generó una de tus expresiones. Talleres que vas a realizar, creo que mañana, parece que en Machala, para las organizaciones que ustedes están liderando, que están contribuyendo, ¿no? ¿Cuándo va a ser y quiénes tienen acceso ahí? ¿Es libre tal vez ese tipo de talleres? El Frente Popular tiene las organizaciones sociales y sindicales, pero no cerramos la puerta a nadie que quiera interesarse en conocer. O sea, ahí van a haber representantes de Arenillas. Debe haber. ¿No? Estábamos invitados los maestros de todos los cantones, sindicatos de todos los cantones, de la salud, de los obreros, de aseo de calles. Entonces, repíteme la hora, dónde y cuándo. El día de mañana vamos a realizar ese taller organizado por el Frente Popular a partir de las 3:30 de la tarde en el local de la UNE de la provincia del Oro, en la ciudad de Machala, a partir de las 3:30 de la tarde. Entonces, claro, pero siempre con la exigencia del protocolo de bioseguridad, lógicamente, ¿no? Nuestro salón, tú lo conoces, Dani, el salón de actos de la UNE es muy amplio, entonces ahí cabe muchas personas con bastante distanciamiento. Nosotros sí guardamos el distanciamiento. Ese taller ha de ser un evento proactivo, ¿no? Con intervenciones de todas las personas. Tenemos preparado las diapositivas, analizamos la diapositiva y vamos generando acciones en cada uno de los presentes. Opiniones. Seguramente que de ahí eso hasta te permite a veces modificar ciertas planificaciones que tienes por lo que escuchas, ¿no? Lógicamente, y eso va a ser una información real. Qué bien, muy real bien. Bueno, de los dirigentes que conocemos. por eso, porque eso es lo que nos hace falta, compañero Gustavo. Capacitar a la gente que sepa cuál es el mal que le aqueja y qué es lo que tiene que hacer, porque tampoco tiene que hacerse a la vera del camino a esperar que otros me hagan, ¿no, pues. La cuestión tenemos que unirnos. Es organizarnos, organizarnos y defender nuestros derechos. Bueno, pero que hay una cuestión que para poder lograr la unidad es a partir de una organización que se logre, y eso lo logran las personas que tienen esa capacidad de liderazgo para conseguir que la gente reaccione y se organice. ¿No? Así es. Porque no es lo mismo irle a decir, hombre, organízate, hazte aquí una célula barrial. No, si es posible, aquí me meto, los inscribo y los dejo organizados. Lógicamente, y ese es el primer taller que vamos a realizar. Van a venir muchos talleres más conforme vaya avanzando la temática para hacer conocer la realidad que está pasando en nuestro país. Compañero Vicente, yo le decía, y si estoy equivocado me orienta, no se preocupe que yo aprendo cada vez que me dan esas orientaciones. Yo decía, esta cuestión de la privatización de los seguros, ya, por ejemplo, en Perú es lo que más existe, ¿no? Los seguros privados. Pero bueno, en todo caso, es a donde quiere llegar, hablando de nuestro contexto ecuatoriano, ¿no? Es a donde quieren llegar las corrientes políticas de las élites. ¿Y eso no es una forma también de acabar con el seguro, privatizándolo? Por supuesto. Por supuesto. O sea, el Fondo Monetario Internacional, en las cartas de intención que ha firmado en 2 ocasiones ya con los gobiernos del Ecuador. ¿Tiene acceso a esas cartas? Dice que está en inglés y como que aquí en el Ecuador nadie puede traducir
Entonces, eso es para esconder la información, la tienen tras un telón, pero ya los acuciosos, los que han podido llegar ya a atender a la ley, nos han dado información clara. Pero recuérdeme, don Vicente, tenemos según la Constitución de 2008 el derecho a la información, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo ¿cómo es? A indagar y a conocer y a exigir que se nos otorgue la información correspondiente. Por supuesto, pero como bien conocemos, los que tienen el poder, así las leyes estén claras, más se han hecho para violarlas que para cumplirlas. Entonces la prepotencia, porque eso era lo primero que debían de haber exhibido, sino que no les conviene porque el pueblo ecuatoriano y los jubilados y pensionistas y los aportantes actuales se van a dar cuenta que al Seguro Social lo están endosando ya a los interesados en comprar la seguridad social. Entonces esta aseguradora de fondos de pensiones en las que vienen soñando, y a veces quieren ponernos un ejemplo fundamentalmente con Chile. Entonces en la década de los 80, en el gobierno de Pinochet, en Chile, con el abuso del poder, le quitaron el derecho a la seguridad social a los chilenos y procedieron a privatizar y a crear las administradoras de fondos de pensiones. Pero ellos acabaron de aprobar una nueva constitución, ¿no? A eso voy. Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos momentos vieron ellos el golpe, vieron que la empresa privada manejando el seguro social era simplemente para enriquecerse y no para favorecer verdaderamente a los jubilados. Este seguro social, el nuestro, hacemos un solo aporte y hacemos para jubilación, hacemos para atención médica, ¿verdad? Incluso para el derecho de nuestros funerales. En el Perú los fondos de pensiones, las aseguradoras de fondos de pensiones aseguran cada programa. Si usted quiere aportar para el fondo de pensiones, este es el valor. Y si quiere aportar para atención médica, entonces usted para cada seguro tiene que pagarlo. En cambio aquí en el Ecuador separados, pagamos un solo seguro. Y entonces correcto, cuando la gente se jubila, entonces el que quiere tener derecho a los 3 seguros paga hasta 400, si habláramos de nuestra moneda, correcto, $400. Y cuando se jubilan, sus jubilaciones son paupérrimas. Quiere decir que la empresa privada siempre pone $1 para sacar 10, pero en este caso no pone nada y se lleva lo que no le corresponde. Entonces, por lo tanto, la lucha, la bronca que se han dado en Chile el último año ha sido exactamente por ir a una nueva constitución, a una nueva constitución, y donde el punto fundamental es volver a su seguro social, y lo van a lograr, porque saben que toda esa decepción que tuvieron en ese pueblo fue bastante grande, claro, su pérdida, su derrota. ¿No? Claro. Y entonces nosotros ya con todas esas experiencias queremos decirle así a todos los oyentes y a los interesados en esta situación que no nos dejemos vender esa idea, que es una alta traición a la clase jubilada fundamentalmente, porque el momento que la empresa privada es como el carnicero o el que va a comprar la carne, quiere pulpa, quiere carne pura, no quiere los huesos. Entonces, en definitiva, la empresa privada, nosotros los jubilados, el seguro campesino, nosotros somos un hueso, porque nosotros ya no vamos a aportar, nosotros hemos aportado toda nuestra vida y por lo tanto tienen que retribuirnos nuestros derechos. Nosotros los jubilados no andamos mendigando ni pidiendo caridad y tenemos la clara franqueza y el ideal de la lucha. Mire que en el presente año hemos tenido 6 movilizaciones y los jubilados no nos hemos quedado, hemos sido protagonistas, hemos estado a la cabeza de la lucha y le seguimos invitando a la gente. Porque el hecho de seguir, mi estimado Dani, el hecho de seguir despidiendo gente, mire lo que ocurre económicamente para el Seguro Social. Vota 1 millón de trabajadores, es 1 millón de personas que dejan de aportar al Seguro Social. Y entonces ahí aparece la crisis. Y son 5 millones de afectados porque cada jubilado tiene su familia. Entonces, Vicente, el tiempo es oro. Perdóname sí, que sea repetitivo eso. Lo entiendo. Se nos acabó el tiempo. Para concluir, decir la conclusión ya. En 30 segundos. 30 segundos. Bueno, decirle que hay hartísimo material que conversar con la gente.
y hemos nacido para difundir, para llegar. Estamos enamorados del cambio, de la transformación, estamos enamorados de la lucha, estamos enamorados de defender esa institución emblemática que se llama Seguro Social, de la que somos dueños. Y agradecerle a usted por esta gran oportunidad, y agradecerle al pueblo de Arenillas que fundamentalmente nos está escuchando, cuando solo faltan 2 días para que se celebre su cantonización, su vida política, que entiendo son 66 años ya de existencia. años. Entonces para nosotros es un orgullo, y para este medio de comunicación, inaugurar las fiestas de este hermoso cantón fronterizo, hablando de temas tan importantes como es la educación y como es la seguridad social. Y a todos los compañeros de la salud, a los compañeros jubilados, que no se desanimen, que se organicen, que debatan, que discutan en todos los sectores, activos y jubilados, porque la lucha es de todos, el Seguro Social es de todos. Muchas gracias, mi estimado Daniel Weiss, muy amable. Tus palabras de cierre, hermano, y tu mensaje. De la misma manera, mi estimado compañero Dani, un agradecimiento sincero a usted, a los personeros de este medio de comunicación, por darnos la oportunidad de aportar con algo que sabemos para el conocimiento de nuestros compañeros maestros, los compañeros jubilados. Desearle a Arenillas este 11 de noviembre, que cumple 66 años de elección política cantonal, lo mayor de los éxitos, que las obras sean para todos los arenillenses y que vivan esta fiesta con respeto, guardando el distanciamiento, que aún la pandemia continúa. Felicidades Arenillas en sus 66 años de elección política cantonal, y un agradecimiento nuevamente a usted, mi estimado compañero Dani, por darnos esta oportunidad de venir acá a este hermoso cantón. Muchísimas gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de aceptar nuestra invitación, y esta no es la primera. Cada vez que ustedes tengan información relevante, solo comuníquense con nosotros y estaremos abriendo este espacio, porque este espacio nació para eso, para comunicarnos con la comunidad y transmitirle y compartir la información que generamos desde todos los aspectos de carácter comunitario, y sobre todo que sean del interés colectivo. A ustedes, amables televidentes, debe de haberles estar muy agradecidos por estas charlas, esta información que han compartido nuestros invitados, que son de tanta relevancia. Y les recuerdo, el jueves, después de el noticiero, se reprisa nuestro programa. Gracias, nos vemos.